Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le damos gracias a Dios que una vez más nos permite tener comunión a través de este medio. Y le doy gracias a Dios porque pues ya se están conectando. Sí, nuevamente los saludo con la mano y gracias a Dios por toda su bondad, su gracia y porque nos permite ver la luz de este nuevo día. Vamos a orar para que pues pongamos todo esto en las manos de Dios. Padre, una vez más nos acercamos ante tu presencia para agradecerte primeramente, Señor, por la vida y salud que nos concedes. Señor, a lo mejor no es lo que queremos, pero es más que suficiente para decirte gracias porque tú haces posible que estemos con vida. Y ponemos en tus benditas manos, Señor, a cada persona que se va a conectar, Señor, en las diferentes redes, Señor, que por donde se transmite esta palabra. Te pido que les des un corazón receptivo, Señor, y que puedan recibir, Señor, lo que tú tienes para ellos. En tus manos está, Señor, esta plática que sea bajo la guianza de tu Espíritu Santo y no en nuestras fuerzas, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, pues le damos gracias a Dios por esto y vamos a entrar en materia y pues nos vamos a... Bueno, me quiero basar en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, que yo creo que todos sabemos lo que dice, ¿sí? Y bueno, se las voy a leer, ¿sí? Es Romanos 10, 17, que dice de la siguiente manera. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y hoy, por si vemos el contexto de este texto, y aún históricamente, aquí Pablo le está hablando a los romanos y les está incitando, les está invitando o les está exhortando, si leen los dos capítulos que encierran a Romanos 10, que es 9 y 11, nos damos cuenta que Pablo les está diciendo, es que hay que tener fe, pero ustedes nomás tienen su fe y no estaba muy bien que digamos. Pero si queremos que los demás tengan fe, tenemos que hacer algo más. Y aquí podemos leer, ¿no? Porque les dice, ¿y cómo tendrán fe? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo será esto si no hay quien les predique, no hay quien vaya? En fin. Pero hoy esta parte de la Biblia la quiero aplicar a nuestra vida, ¿sí? Porque fe, muchos tienen fe. Bueno, eso es lo que decimos. Y predicar, pues muchos predican. Porque decir que tengo fe es fácil. Y predicar, pues de alguna manera es fácil ante lo que vamos a estar viendo en este día. ¿Sí? Y como introducción les comento que fe significa meterse, decidirse a creer con audacia y sin reservas a lo que Dios nos dice en su palabra. O sea, en la Biblia, lo que tú lees, lo que tú escuchas o lo que escuchamos en las predicaciones. Y todo esto tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Recordemos que hoy en día ya las cosas, pues no es que estén cambiando, pero pues siguen su curso a lo que tiene que ser, ¿sí? Entonces la fe debe de ser siempre, yo creo que en algún tiempo así fue, y espero que en algunas personas así sea, que significa que es pues adentrarse creyendo con audacia, ¿sí? Decididos a creer con audacia, sin reservas, lo que Dios nos habla en su palabra de lo que leemos y lo que Dios nos habla en las predicaciones de lo que escuchamos. Y repito nuevamente, esto tiene que ser bajo la guianza del Espíritu Santo.
Porque el enemigo también lee, o leyó, no sé, o sigue leyendo la palabra, sigue leyendo la Biblia, y pues los demonios también creen y tiemblan, ¿sí? Pero de eso pues no les sirve para nada, porque ya lo sabemos. Lamentablemente la fe hoy en día, la fe de estos tiempos, y me refiero a la fe en la gente, porque la fe que Dios nos dio, porque Dios nos dio una medida de fe, la fe de este tiempo en la gente debe aprender nuevamente a creer todo lo que Dios nos dice en las Escrituras. Porque la fe de hoy en día, créanmelo, que es muy vacilante ante la palabra de Dios. La fe de mucha gente, espero que no sea tu caso, pero la fe de mucha gente hoy en día es muy vacilante ante la palabra de Dios. Y de esto tenemos que estar muy, muy pendientes en nuestra vida. Porque podemos decir, no, mira, ese como que no tiene fe. La hermana fulana o el hermano fulano, como que no, yo creo que no tiene fe porque pues va más al doctor que ni siquiera pide oración. Pero si nos vemos hacia nosotros mismos, ¿cómo estamos? ¿Sí? Esto es bien importante. Y no es que no vayan al doctor, sino que muchas veces pues vemos por encima, pero aquí tenemos que ver hacia nosotros, hacer una inspección retrospectiva. Y si la fe es por el oír, si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿por qué entonces la fe hoy en día está muy vacilante en mucha gente? Y quiero decirles que hasta en las religiones, hay muchas religiones que ya su fe está así como que vacilante ante todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, y si la leen, pues no lo creen. No escuchan bien la palabra, y si la escuchan, no les gusta, porque luego Dios habla muy fuerte. Y si la fe es por el oír, entonces, y el oír por la palabra, o sea, ¿a quién estamos escuchando? ¿Tú a quién estás escuchando? Y por eso hay mucha gente vacilante hoy, mucha gente que confía más en otras cosas, confía en sí misma que en lo que dice la palabra, y se dicen cristianos, aun cuando la Biblia dice muy claro que no seas sabio en tu propia opinión. O hay veces que decimos que tenemos fe y queremos que la persona que está a nuestro lado, el vecino, el hermano en Cristo, aún los hijos, el esposo, la esposa, queremos que ellos tengan la fe que nosotros tenemos. Pero no nomás queda ahí en fe. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de no escuchar atentamente a la voz de Dios. Porque toda la gente probablemente escucha la palabra, principalmente los cristianos, escucha a Dios, pero no se decide a hacer lo que se le ordena. Y así rápidamente vamos al primer libro de Reyes, capítulo 19, del 1 al 3. Aquí tenemos algo muy importante del profeta Elías. Y nos dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Después dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Mucha atención. Y le dice, le mandó a decir, así me hagan los dioses, con minúscula, dioses, y me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ya fue una amenaza fuerte. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Eliseo ya andaba calificando para que fuera llamado, ¿sí? Pero ahí lo dejó, y si leen lo demás, dice que caminó
un día de camino en el desierto y se fue a esconder por allá y demás cosas, ¿sí? Pero, ¿por qué Elías hizo esto? Si antes de que sucediera esto, Elías oró a Dios para que lloviera. Más atrás, retó a los Baales, ¿sí? Los profetas de este hombre, retó a los profetas para que vieran quién era el verdadero Dios. Y se han de acordar de la historia, y si no, les pido de favor que lo lean. Y ya juntaron, hicieron su altar cada quien, ¿sí? Con animal, la leña y todo. Entonces, los Baales, oraron a su dios o a sus dioses y se rasgaban la piel y hacían circo, maroma y teatro y no pasó nada. Después lo tocó a Elías y dice, pónganle agua al holocausto que se va a quemar. Pónganle agua aquí al altar que se hizo. Y además hizo una zanja alrededor. Y dijo, ahora échenle agua. Échenle más agua. Y por tercera vez, échenle más agua, que hasta se desparramaba el agua de alrededor donde hizo la zanja. Y oró Elías, le pidió a Dios y cayó fuego del cielo y consumió todo. Y Dios estaba haciendo obras maravillosas a través de Elías. ¿Por qué? Porque Elías le estaba creyendo fielmente a Dios. Posteriormente hizo que lloviera. Se han de acordar de esa historia que le dice a uno de sus sirvientes, ve allá al monte y fíjate si hay nubes, porque va a llover. Ya le dijo con certeza, porque va a llover. Y agarra, ahí va el sirviente o el criado, y regresa y dice, pues señor, no se ve nada. A ver, ve, sube 7 veces y me dices. Y ya en la séptima le dice, señor, se ve una nube como del tamaño de la mano de una persona. Dice, pues apúrate y baja rápido y tápate porque va a llover muy fuerte. Y ve y dile a este hombre, al gobernador de aquel entonces, que tenía a su esposa, que ahorita lo vamos a ver, y dile que va a llover y que llueve. Entonces es cuando, si vamos nuevamente al primer libro de Reyes 19, en el versículo 1, ahí nos dice claramente, dice, Acab dijo a Jezabel, Acab era el gobernador de aquel entonces, ¿sí? Y Jezabel era su esposa, solo que a Acab le faltaba autoridad para hacer lo que Dios le decía que hiciera. Acab, dice la Biblia, que estuvo gobernando por varios años, pero hizo lo malo delante de Dios todo el tiempo que estuvo gobernando. Y dice que Acab hizo lo malo más que los que estuvieron antes de él, y tenía a su esposa Jezabel, que es la que, por lo que leemos y lo leen, es la que partía el queso, dice. Y Acab le dijo, ¿qué crees, mujer? ¿Qué crees, esposa? Y le empezó a contar todo lo que hizo Elías. Bueno, de hecho ya estaba lloviendo, que los Baales y sus profetas de Baal, o sea, los de él, perdieron la apuesta, por decir así, y los degolló, porque dijo Elías, no, guarden, cuiden que nadie se escape, que ninguno se vaya, y fórnenmelos aquí. Bueno, así me lo imagino, no lo dice exactamente la Biblia. Y Elías a 450 Baales que adoraban a Dios, sirvientes o profetas de Acab, los degolló, les cortó la cabeza a 450. Entonces va Acab con el chisme, con su esposa, ¿qué crees? Así, así, así. Y bueno, Acab yo creo que
sabía perfectamente quién era su esposa y los arranques que tenía, ¿no? Como muchas esposas, ¿no? El esposo dice esto, ah, sí, ahorita vas a ver, y así se hace, aunque salga mal, pero se hace, ¿sí? Y obviamente a Jezabel le salió mal el plan. O sea, parecía que estaba funcionando. ¿Y qué crees que esto así y todo, no? Y entonces esta mujer lo amenaza a Elías. Imagínense, todo lo que había hecho Elías previamente a la amenaza de Jezabel. Y Jezabel le dice, que así me hagan los dioses, es el versículo que sigue, que así me hagan los dioses, y aún más todavía, si a esta hora no estás como uno de ellos. Que tu persona, tu cuello, tu cabeza esté como la de uno de ellos. O sea, te voy a degollar. Jale. Y le dio miedo a Elías. ¿Pero por qué? Si Dios estaba de su lado. Es más, estaba y está. En aquel entonces estaba de su lado y está de su lado, ¿no? Por decirlo así, históricamente. ¿Y qué pasó? Le dio miedo al cuate. Y que se va. Y hasta se fue solo, porque yo creo que ha de haber pensado, no, ¿para qué quiero exponer a mi siervo o a mi servidor o a mi criado? No, mejor me voy yo solo. Y ahí se va. Y ahí pueden contar la historia. Pero ¿qué es lo que aprendemos de esto? Después de haber tenido el respaldo de Dios, después de haber escuchado la voz de Dios, después de haber tenido fe en Dios, de haber escuchado la voz de Dios y después de haber hecho lo que Dios le mandó o le mandaba hacer a Elías, de repente escuchó la voz de una mujer, la esposa del gobernador de aquel entonces. La escuchó y la creyó. Sin embargo, él en sus fuerzas dijo, no, esta no me va a degollar. Y hombre, primero me voy. Sí, eso ya lo empezó a hacer en sus fuerzas, Elías. Pero escuchó la voz de Jezabel. ¿Cuántas veces nos pasa así a nosotros? Y vinieron las consecuencias por haber escuchado la voz de Jezabel en lugar de escuchar la voz de Dios. Como que si no les tuvo miedo 450 y hasta los degolló. Y vio cómo Dios mandó el fuego al altar y todo. Y resulta que la voz de una mujer lo hizo huir, le quebrantó su fe, no le tapó los oídos a la voz de Dios. No sé si Dios le haya hablado otras cosas. Esto es lo que narra la Biblia a Elías. Y Elías no creyó, sino le preocupó más su vida porque le creyó a Jezabel. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros? Y si leemos la historia, Elías pues vivió una experiencia amarga, aunque después pues ya Elías reaccionó y etcétera, etcétera. Dice la Biblia que se fue a acostar allá en un árbol, en un enebro. Hagan de cuenta algo así como lo de Jonás. Y ahí estaba sentado y llegó un ángel y le habló y le dijo, no, pero es que sí, dice, párate y come. Bueno, sí, y se levantó y comió, pero le dice, es que, ¿sabes qué? Es que andan detrás de mí porque Jezabel dice que me va a hacer lo que yo le hice a los Baales. Bueno, pero lee la historia. Aquí la enseñanza, ¿qué es? ¿Qué voz estamos escuchando? Si no escuchamos la voz de Dios, vienen consecuencias. Y vamos ahí al libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Yo creo que ya te has de acordar de esto. Y bueno, aquí nos habla de Adán y Eva. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. ¿Quién se paseaba en el huerto, la voz o Dios? Y al oírle del día, se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, Adán y Eva, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y cuando dice aquí de la presencia de Jehová Dios, yo entiendo que se paseaba Dios mismo en el huerto.
y platicaba con ellos y hablaba con ellos. Versículo que sigue, dice, mas Jehová Dios llamó a Adán, o al hombre, dice, y le dijo, ¿dónde estás tú? Estoy hablando y no me respondes. Me supongo que antes de este evento, Dios le hablaba a Adán y Adán, sí Señor, mira hay que hacer esto, así, así. Sí Señor, claro que sí, cómo no. Pero en esta ocasión, pues ya habían cometido el error, ¿no? Y le respondió Adán, oí tu voz, mucha atención aquí, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Nuevamente, primero, Elías estaba disfrutando de la presencia y el respaldo de Dios. Y estaba escuchando y obedeciendo a Dios. ¿Sí? Bueno, aquí si leemos en el libro de Génesis la historia de Adán y Eva, ellos platicaban con Dios. Ellos escuchaban perfectamente la voz de Dios y conocían a Dios y no tenían miedo de la voz de Dios. Pero después de que cometieron el error, antes de que se lea lo que acabamos de leer, Eva andaba por ahí curioseando y seguramente que Dios le hablaba a Eva también y a Adán y platicaban y no sé, era una comunión bien padre. Pero Eva andaba por ahí curioseando y de repente que le sale la serpiente. Y la serpiente le habló, si lo puedes leer así dice, la serpiente le habló. Y no creo que haya sido la primera vez que la serpiente le hablaba, porque estaban bien decididos, con una fe impresionante, a obedecer a Dios, por encima de lo que fuera. Pero en esa ocasión, Eva, pues, andaba despistada, descuidada, como muchos de nosotros. La serpiente le habla, y Eva la escucha, y empiezan a platicar. Y la serpiente le dice, no, mira, no va a pasar nada. No te vas a morir. Es más, Eva ni sabía lo que era la muerte. Pero le creyó a la serpiente. Escuchó la voz de la serpiente y le creyó. Si tú comes esto vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Eva no conocía el mal y yo no sé si tenía una idea muy clara de lo que era el bien, porque era una comunión con Dios. Entonces, pues Eva ya, como Dios nos dotó desde Adán y Eva hasta la fecha, nos ha dotado de una libre voluntad, de una libre decisión. Eva decide ver con ojos de duda el fruto que Dios le dijo que no comieran. Y agarró y lo comió. Y sigue escuchando la voz del enemigo y le dice, ya ves, no pasó nada, todo está igual. Entonces Eva va con Adán y le dice, ¿qué crees? Mira, así, así, así. Y Adán todavía como que reflexionó y dijo, has comido del árbol que Dios dijo que no comiéramos. Todavía Adán estaba ahí, su fe y su obediencia a Dios y escuchando a Dios, todavía estaba ahí estable. Pero ahí, Adán, él quiso por su propia voluntad hacer quizá una comparación entre Dios y Eva. ¿Obedezco a Dios? ¿O obedezco a Eva? Es más, ni siquiera le obedeció porque Eva no le dijo, ¿comes o me voy de la casa? No, simplemente dijo, híjole, a ver, yo quiero estar con ella, al fin que Dios no está ahorita, porque no le estaba hablando. Y también comió del fruto. Y es cuando se les abren los ojos para el bien y el mal. Dios no les había dicho lo que era malo, solamente les dijo que obedecieran, que escucharan su voz y que obedecieran. Entonces se activó el mal en Adán y Eva. Y esta es la enseñanza. Cuando llega Dios, y no sé, me imagino que... Hola Adán, Eva, hola, ¿cómo están? Vamos a platicar un rato. Y aquellos corren y se esconden y ya se habían tapado con hojas. Adán, Adán, le dice Dios. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? ¿Qué no me oyes? Siempre me escuchas. Sí, ya te escuché, Dios. Pero me dio miedo al oír tu voz, porque estaba yo
desnudo. ¿Cuántas veces tenemos miedo cuando Dios nos habla? ¿Cuántas veces tenemos miedo a la voz de Dios? Y a lo mejor no exactamente miedo, pero sí desconfianza. Y decimos, ay, ¿va a predicar fulanito? Ay, no me gusta. ¿Quién te dice que ese día Dios te va a dar la palabra que será el parteaguas en tu vida? Y lo va a dar a través del hermanito o la hermanita o del predicador o de quien sea, que no es muy de tu santo, de tu devoción. Es que no me gusta como siempre nos regaña, siempre dice esto, siempre dice lo otro. Nunca dice cosas bonitas. ¿Quieres escuchar cosas bonitas? ¿Quieres escuchar cosas bonitas? ¿Sabes qué? Ponte a leer la Biblia. Y la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores o a los que predican. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto lo dice Dios. Pero no es que no. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Consciente o inconsciente, directo o indirectamente, hoy no quiero escuchar la voz de Dios. Yo no sé qué les tenía Dios a Adán y Eva ese día que llegó. No sé qué les tenía, pero les dio miedo la voz de Dios. Te da miedo que Dios te diga a través del predicador, en este caso a través de Noemí, de Sam o de mí, o si estás escuchando otra predicación y que es dirigida por el Espíritu Santo, porque hoy es muy importante que lo que tú escuchas estés bien seguro y bien segura de que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque recuerden que ya está, ya se activó el tiempo de los falsos maestros, falsos profetas, falsos ministros, etcétera, etcétera. Hoy por donde quiera se está levantando, ¿cómo les diré? Una comezón de oír a los profetas. Se están levantando muchos profetas. Y va a llegar el tiempo, esperemos que no, en que se van a olvidar de los pastores y van a querer escuchar al profeta. ¿Sabes que decir profecía es bien fácil? Pero para que la profecía sea profecía, bueno, la profecía es profecía hasta que se cumple. Y si a mí alguien me dice, el Señor dice que te vas a morir. Así es de que más vale que me des todo lo que tienes, porque si no te vas a morir y Dios te lo va a demandar. Pues no me está profetizando nada, me quiere robar. ¿Por qué? Porque nadie en esta vida, cuando nace, se queda para toda la vida en esta tierra. Todo aquel que nace está condenado a morir. ¿Cuál profecía? Y hay quienes se la están creyendo, ¿eh? Hay quienes se la están creyendo hoy en día. Pero cuando Dios habla directamente, y vamos por decir que el Señor te habló, te está hablando o te va a hablar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, Señor, pero ¿cómo le voy a hacer? Entonces empiezas a escoger a tu prójimo, el más lejano, que no te hace tanto problema, pero es tu prójimo más próximo, aunque no lo dice la Biblia. Si tú dices, no, yo no me conecto, va a predicar Daniel. No, ahora va a predicar Sam. Ay, no. No, que va a predicar el doctor fulano, el doctor sultano. Luego ni entiendo, me enreda. ¿Sabes qué? La palabra de Dios no es para confundirnos, es para orientarnos, para guiarnos y para llevar a cabo lo que debemos de hacer. Y bueno, miren, yo estaba pensando esto, que ya después, si leen lo que dice más adelante de Adán y Eva, ya el Señor dijo, pues mira, esto va a venir como consecuencia, porque estamos viendo consecuencias de no obedecer a la palabra de Dios. Va a venir esto como consecuencia, vas a tener dolores en tu preñez, tú vas a tener que comer con el sudor de tu frente, no con el sudor del de enfrente, que eso es lo que hacen los rateros hoy en día.
¿sí? Come con el sudor del de enfrente. Uno trabaja y el otro llega y roba. ¿Sí? En fin, y al enemigo, a la serpiente, le dijo, te arrastrarás. En fin, lee todo eso. Pero lo que me causa extraño, que me hace raro, porque leí varias versiones, es que Adán y Eva en ningún momento se arrepintieron. Mira, a lo mejor ya de lo que hicieron no, que debió haber sido. En ningún momento se arrepintieron y dijeron, ay Señor, perdónanos, es que sí oí tu voz, tuve miedo. Perdóname por haber tenido miedo a tu voz y a tu presencia. Ya con eso yo creo que otro gallo les hubiera cantado. Pero no se arrepintieron. ¿Cuántas veces Dios nos habla para que hagamos lo correcto? Y como nadie nos ve y nadie sabe, ni siquiera nos arrepentimos. Y Adán y Eva vivieron consecuencias. ¿Cuántas veces nosotros vivimos las consecuencias de no haber escuchado y obedecido la voz de Dios? Y vamos a otro punto así muy rápido en Marcos 9:7. Esta parte de la Biblia también no la sabemos. Aquí vemos las consecuencias que vivió Elías. Puedes leerlo para que no creas que ay, el pastor nos quiere asustar. No, lo dice la Biblia. ¿Sí? En Adán y Eva, pues casi todos no sabemos la historia. Vuélvela a leer detenidamente. Y ahí en Marcos 9:7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado. A él oíd. Aquí Dios exaltó a Cristo, pero le dio una orden, no a Cristo, sino a los que estaban ahí y los que estamos escuchando hoy en día. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz se escuchó que decía, este es mi Hijo amado. Punto y coma. A él oíd. Y esto fue en el monte de la transfiguración. Ahí estaban los discípulos, ¿sí? Los 3 discípulos que llevó Jesús y que hubo una disputa entre ellos a ver quién era el que iba a estar a la derecha y a la izquierda. Y se oyó la voz, ¿sí? Y ellos oyeron la voz. No entendieron todo lo que decía, pero cuando se dijo, a él oíd, lo escucharon perfectamente bien. Y vienen las consecuencias por no haber escuchado bien la voz de Dios. Porque Jesús les dijo, no le digan a nadie nada de esto que acaban de ver. Nada. A nadie. Y ahí van bajando. Y en lugar de haber escuchado la voz de Dios, de escuchar a Cristo, si lo pueden leer, ahí en el versículo 10, dice que iban entre ellos, que guardaron entre sí este secreto, por decirlo así, que Cristo les dijo. Pero iban discutiendo entre ellos. ¿A qué se refiere a esto? ¿Y por qué dijo esto? ¿Y por qué que viene la resurrección? ¿A qué? Cristo ya se los había dicho. Y ahí estaba la duda entre ellos. O sea, fue duda por no haber escuchado atentamente la voz de Dios. Cristo ya se los había dicho, podemos leerlo, ¿sí? Y cuando Dios les dice, a él oíd, pues lo primero que hicieron es que sí lo oyeron, pero no obedecieron. ¿Y cuántas veces nos pasa y va a ser reiterado esto? ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios? Pero no lo hacemos. O no lo creemos, y obviamente si no lo creemos, no lo hacemos. O cuántas veces escuchamos la voz de Dios y sí lo creemos, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque, ay, yo tengo que hacerlo. ¿Pero por qué? Entra la duda y ya no. Pero también hay gente que escuchó y llevó a cabo la voz de Dios, familia. Aquí en la Biblia, y podríamos hablar más de los que vivieron consecuencias por no obedecer la voz de Dios. Y bueno, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, ahí podemos ver otro personaje. Esto es algo muy especial. Y dice así, versículo 26 del capítulo 15 de Éxodo. Y dijo,
Dios dijo esto, ¿eh? Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, repito esta parte, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, no que la oigas así como estás oyendo una novela o estás oyendo la predicación del pastor Daniel que te duerme. No, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, o sea, que lleves a cabo lo que estás escuchando, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y un poquito de historia de esto. Dios había sacado al pueblo de Israel del pueblo egipcio. Y sabemos la historia. Y ahí van caminando, y llegan al mar. ¿Y ahora cómo le hacemos? Y ahí viene el faraón con todo su ejército, con carros y caballos y cuanta cosa. El pueblo le dice a Moisés, oye, ¿para eso nos sacaste de allá? Allí había tumbas, había donde pues nos enterraran bonito y todo. ¿Y nos sacas aquí a morir en el desierto? Y obviamente Moisés estaba orando y hablando con Dios. Y Dios ya le había dicho, haz esto. Pero ya llegó en la mera orilla y levanta su voz. Moisés dice, Señor, mira, y el Señor le contesta, ¿para qué clamas a mí? Levanta tu vara y dile al pueblo que pase. Anímalo. Entonces, toca la vara, el mar con la vara, y se abre el mar y empieza a pasar el pueblo. Y a pesar de que se abrió el mar, y ahí va el pueblo caminando en medio del mar, bueno, pero si tenía el agua como paredes, todavía iban pensando, nos vamos a morir aquí ahogados, nos van a alcanzar aquellos, y nos vamos a morir aquí ahogados, y ya ni siquiera nos van a poder dar una buena sepultura. Pasan del otro lado y ustedes conocen la historia, y si no, léanla. Dios rompió las llantas de los carros que llevaban, los tobillos de los caballos fueron torcidos, en fin. Y todo el pueblo que perseguía al pueblo de Dios fue muerto, ahogado. Y ya están del otro lado. Y ahí van caminando. Ya tenían varios días caminando y les dio sed. Y empiezan a murmurar. ¿Lo pueden leer? El pueblo empieza a murmurar. ¡Ay! Híjole, sí, ya nos pasaste para acá. Ni siquiera reconocer, Dios hizo esto. Ya nos pasaste para acá y vamos a morir de sed. Entonces Moisés nuevamente habla con Dios. Y Dios le habla a Moisés y Moisés obedece. Dice que encontró un árbol y dice, córtalo y déjalo caer, porque el agua que corría por ese río, el lugar se llamaba Mara, o se llama Mara, yo creo. Era amargo. Cae el árbol y cuando cae el árbol el agua se hace dulce, o sea, ya para tomar. Yo no sé si era de la de garrafón, pero ya se podía tomar. Y ya la prueban, sale y empiezan a tomar el agua. Entonces, apenas empezaban con su peregrinar, ¿sí? Entonces Dios, pensando en ellos, les dice, para que no caigan en problemas y demás, para que pudieran obedecer y principalmente escuchar la voz de Dios y obedecerle. Entonces Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo lo que acabamos de leer. Y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Ustedes creen que esta palabra ya quedó en la historia y solamente fue para aquel pueblo? ¿O está aquí escrita para que nos acordemos de eso? Pobre pueblo hebreo, pobrecitos. Mira nomás, no aprovecharon lo que Dios les dio. ¿Ustedes creen?
Esta palabra es para nosotros. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y Dios nos dice hoy, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. La voz de Jehová, tu Dios. No la voz de no sé quién. Si la oyes y pones y haces lo recto ante Él y dieres oído a sus mandamientos, ¿qué es esto? Estar escuchando la voz de Dios. Para esto se necesita tener una comunión personal con Dios. No sé si igual o mucho mejor que la que Moisés tenía con Dios. Pero mucha atención aquí. La comunión era con Dios. El que escuchaba y el que obedecía era Moisés. Y aquí fue para el pueblo. Y Dios les da, pues les da esta oportunidad, ¿no? Este es un mandamiento. Si oyeres atentamente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios no hablaba con el pueblo, hablaba con Moisés. Pero el pueblo le tenía que creer a Moisés porque era la voz de Dios, el vocero de Dios. Por eso allí, no lo busquen, allí en el Salmo 103, 7, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dios le decía a Moisés lo que tenía que hacer. Moisés escuchaba, lo llevaba a cabo, ¿sí? Y la obra que Dios quería hacer, la hacía con su pueblo. Por eso dice, sus caminos notificó a Moisés. A él le decía, y a los hijos de Israel sus obras. Diles que si oyen atentamente la voz de Jehová, su Dios, etcétera, etcétera. Dice, diles que entonces yo voy a hacer esto. No va a haber enfermos, ni voy a mandar ninguna enfermedad de los que le mandé a los egipcios. ¿Cuántas veces Dios le habla al predicador, al pastor, al maestro, al profeta, al apóstol, o simplemente al que está predicando? Y da la voz al pueblo. En este momento está siendo así el asunto, ¿eh? Pero, ¿qué pasó? Si vemos más adelante la historia, serían con lo mismo, porque enseguidita viene el maná. Ay, Moisés, nos sacaste de allá de la esclavitud, yo quiero ser esclavo mejor, pero ahí había ollas de carne y demás. El pueblo ni oyó la voz de Moisés, mucho menos la de Dios. Tampoco llevó a cabo lo que debía de ser. Y pues por eso tuvieron problemas y problemas y problemas. Pero si tú oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y lo llevas a la práctica en tu vida y se la compartes a los demás, tu vida va a ser diferente. Tu vida va a cambiar. Pero si empezamos con que, uy, el Señor me dijo que le lavara los pies a mi esposo, que se los voy a estar lavando. Le huelen, pero así, con todo. No, oye, pero es que está en el hospital. Que se lo laven las enfermeras. ¿Yo por qué? Órdenes como esas, mandatos como esos y otros más. ¿Ya lo escuchaste? Sí, pero no lo quieres obedecer. No quieres hacerlo. Y se me vino a la mente porque lo dice la Biblia. Cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, que Pedro dice, no, Señor, ¿dónde crees que a mí me vas a lavar los pies? Mira, nomás los traigo llenos de polvos y las uñotas que no me las he cortado. Tengo que ir con el podólogo y no sé qué y no sé cuántas cosas. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no entrarás al reino de los cielos. Señor, aquí estoy, mira, todo, lávame todo. Y Jesús le dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Bueno, pero ese sería otro tema que a lo mejor nuestro hermano Sam no nos compartiría, porque hay costumbres de aquel entonces de lavatorio de pies y demás. Y bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Que los discípulos escucharon la voz, pero no obedecieron. ¿Sí? Aquí el pueblo no obedeció, pero el que sí obedeció fue Moisés.
Repito, lean ahí en Salmo 103, 5 y todo lo demás para que el texto no sea pretexto de malentendido. Porque se me fue la palabra. A Moisés le dio la orden. Sus caminos notificó Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El Señor te está notificando el camino en que debes andar y por dónde debemos llevar a la familia. Por dónde debemos llevar el matrimonio, ¿sí? Y bueno, vamos a Hechos. Bueno, ya estuvimos ahí en Hechos. No, todavía no. Hechos 22, del 6 al 10. Es otro ejemplo de escuchar la palabra de Dios y de recibir los beneficios. Esto es Pablo que está narrando su conversión. Lo está narrando ahí en un pueblo donde pues la gente pues quería saber quién era Pablo. Bueno, más bien lo llevaron, ¿no? Y le dijeron, a ver, ¿tú qué andas haciendo? Porque pues lo querían matar y ya les dijo, pues saben que así. Y dice, pero aconteció, esta es parte, lo más importante de su narración. Pero aconteció que yendo yo, dice Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Como a mediodía, mucha luz del cielo. Y caí al suelo, dice Pablo. Y oí una voz. Ahí donde estás, repite conmigo. Y oí una voz. Una vez más. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces, dice Pablo, respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y bueno, y podemos seguir leyendo la historia. Pablo, mucha atención, Pablo, que no era seguidor de Cristo, mucho menos toleraba a los cristianos. Él tenía su religión. Y muy a su manera, como mucha gente y muchos cristianos tienen su religión muy a su manera. Pablo también la tenía. Pero dice que yendo por el camino, lo que acabamos de leer, cayó y Pablo dijo, esto quién sabe qué será, pero nunca lo he vivido. Pero en el momento, Pablo entendió que era algo sobrenatural y por eso dijo, ¿quién eres, Señor? Sin conocer a Cristo personalmente, ni siquiera había hecho votos por seguirlo, porque, bueno, para entonces Cristo ya había ascendido y demás. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús. Yo soy el Cristo a quien tú persigues. Y si leemos más adelante, dice, Pablo dice, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y Jesús me dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Mucha atención aquí, la enseñanza es casi la misma, ¿no? Pero para que nos quede más claro, Cristo le habla a Pablo. Pablo iba en una actitud totalmente diferente a la de los cristianos de hoy en día. Pero Jesús lo tumba del caballo. Como cuántas veces a nosotros nos ha tumbado de que estamos dormidos en nuestros laureles. Nos ha tumbado de que estamos haciendo nuestros castillitos de arena. Nos ha tumbado nuestro plan, que según es de Dios y ya lo platiqué con Dios. No, tú le comentas a Dios y si no, que se dé cuenta Él, pero tú le sigues. Pablo iba con un propósito, con una mentalidad, un objetivo, con una actitud. Y llega Dios, o Cristo, que es Dios, ¡pum!, lo tumba. Pablo se da cuenta que esto no era normal. Inmediatamente dice, ¿quién eres, Señor? Y cuando dice Señor, Pablo ni se imaginaba que era Cristo. Mucha atención, porque Pablo conocía el orden de la obediencia y de la autoridad. Entonces él se dio cuenta que era alguien
que estaba por encima de él como autoridad, pero a lo mejor se imaginó que era, no sé, uno de sus maestros, grandes hombres de aquel entonces, ¿no? Pero cuando escucha dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Primero le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Este ya no es mi maestro, Gamaliel o otro de sus maestros. ¿Quién sabe quién es? Pero está por encima de toda autoridad. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente, Pablo escuchó la voz de Dios en la persona de Jesucristo. Inmediatamente se puso a la orden, se humilló y le pregunta a Jesús, ¿qué haré, Señor? Se dio cuenta que era Jesús. Pablo no vaciló en ningún momento cuando Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dijo, no, sí eres. ¿Y cuántas veces Jesús nos habla? Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla y ponemos en tela de juicio si eso no es. Pero tenemos fe y escuchamos a Dios. ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Cómo estamos escuchando a Dios? ¿Lo escuchamos como el pueblo de Israel? ¿Lo escuchamos como Elías? ¿A quién estamos escuchando hoy en día? Y le dio órdenes. Ve a Damasco y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y leamos la historia. Pablo obedientemente fue a hacer lo que se le dijo. Y ya no se lo dijo Cristo, se lo dijo un servidor de Cristo. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de un servidor? Y cuando digo un servidor, no precisamente tengo que ser yo. Uno que le sirve predicando. ¿Te ha hablado? Y no haces caso. ¿Por qué? Pues es que Sam, es que es Noemí. No, es el pastor. No, el pastor no sabe mis problemas. ¿Tú crees que Dios no sabe tus problemas? Y que me los puede decir a mí y que yo te puedo decir, bajo la guianza del Espíritu Santo, qué es lo que debes de hacer. ¿Tú crees que no? Ahorita el Espíritu Santo me está indicando que uno de los oyentes, no sé en qué plataforma, está viviendo un problema fuerte que lo está estresando impresionantemente. Y que hoy te conectaste para ver si Dios te habla. Y quiero decirte que Dios te está hablando. Solamente escucha, cree y llévalo a cabo. Y es mujer. Y Dios quiere darte el inicio o quizá la solución a ese problema que te ha estresado. Hoy. Pero ¿qué estamos escuchando? ¿O qué te parece que a lo mejor esta predicación es como la de, pues como otras, como las que da el pastor, como las que da Noemí, como las que da Sam? No, pues es otra más. Pues es de 9 a 10. Bueno, pues de 9 a 10. Pues voy a estar ahí para que no vayan a decir, te extrañamos el martes, te extrañamos, me van a decir el martes. O de repente el pastor vaya a agarrar el teléfono. Te extrañé, fulanita, fulanito. No, mejor voy a estar ahí. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece que Dios te hablara y te dijera, fulanita, sutanita, o me pongo yo, Daniel, te extrañé el domingo, te extrañé el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado? Pero ¿cómo, Señor? Si no se transmite más que martes y domingo, pero yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo las 24 horas del día para ti. Porque yo soy el fuerte de Israel, que no duerme, no se adormece. He aquí no se dormirá, ni se adormecerá al que guarda tu vida, o a Israel. Familia, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Sí? Y ahí tenemos a Pablo obedeciendo la voz de Dios, escuchándola y obedeciéndola. Si tienes fe, quiero terminar con esto, si tienes fe y escuchas al Espíritu Santo, escuchas a Dios, escuchas a Cristo, entonces necesitamos practicar lo que nos dice la palabra.
Y vamos a ir rapidito a Santiago 2, 14 al 16. Santiago 2, 14 al 16. Si tú tienes fe y estás escuchando la voz de Dios, no debe de quedar así. Yo no sé cuánto tiempo llevamos nomás escuchando y decimos que tenemos fe. Pero hay algo más. Dice en Santiago 2, 14 al 17, dice, sí, hermanos míos, y viene una pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Yo te pregunto, ¿tienes fe? Yo creo que sí. ¿Y las obras qué son? Pues darle de comer al hambriento, de visitar a los enfermos. Sí, sí, es cierto, sí. Es más fácil hacer algo por otros que hacer por nosotros. Repito. Es más fácil hacer algo por otros que por nosotros. ¿Estás haciendo algo para ti? ¿Estás obedeciendo? Dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Otra pregunta. Y esa pregunta es para nosotros. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, quizá de comer, ¿no? O hasta de bañarse, quizá, ¿no? Ahora que se está viniendo la escasez de agua. Y alguno de ustedes les dice, ven paz, sí, vamos a orar, Señor, bendícela, guárdala, protégela. Señor, declaro un vallado de ángeles alrededor de mis hermanos, Señor, que no les falte la comida, ni el vestido, ni el calzado, y que tengan donde dormir, y en el nombre de Jesús, Señor. Y están orando por ellos a las 2 de la mañana, porque esa hora llegó a decirte que tiene necesidad, ya oras por él, y le dices, ven paz, caliéntense y sáciense, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Tenemos fe? ¿Leemos la palabra? ¿Escuchamos la palabra? ¿Y qué estamos haciendo? Y dice enseguida, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero ¿sabes qué? Sigue haciendo lo que haces por otros. Pero hoy yo te recomiendo que tu fe la uses para ti misma, para ti mismo. Ayúdate a ti mismo. Hay quienes le añaden, ¿no? Dicen que la Biblia dice, pero no es así, ¿eh? Ayúdate que yo te ayudaré. No, ¿sabes qué? Ayúdate. Que de todas maneras Dios te está bendiciendo. Te ayudes o no te ayudes. Pero ayúdate con tu fe. Haz algo por ti, que te sientas bien. No que le des satisfacción a tus emociones, a tu ego. Que digas, el Señor me dijo que hiciera esto y hoy lo hice y me siento muy bien. La fe sin obras es muerta. Santiago 1, 22 y 23. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Dice aquí Santiago 1, 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Cuál palabra? La que leemos, la que escuchamos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea, hay que llevarla a la práctica. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor, como ahorita vemos muchos oyentes y muchos oidores de la palabra, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, no cambia. No cambia. Familia, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, hoy es muy importante que estemos al pendiente de esto. ¿Sí? Y aun cuando leas la Biblia, porque el enemigo anda metiendo cada idea que no veas. Hay personas, principalmente hombres, esposos de cristianas, y que escuchan o llegan a leer
Cuando dice esposas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y lo que sigue no les conviene. Esposas, amen a su esposa y trátela como a vaso más frágil. Pero, a ver, la Biblia dice ahí, tu pastor dice que tienes que estar sujeta a mí. Y se lo leen. Mira, aquí dice, así es de que tienes que estar sujeta a mí, no con tu jeta. Tienes que estar sujeta. Y es una mala interpretación de la palabra. Tengamos cuidado como estamos leyendo. Si en algún momento estás leyendo la Biblia y tienes alguna duda, apúntala. Y con toda confianza, acude a mi esposa, a Noemí, a Sam o a mí. O díselo a quien más confianza le tengas. Pero no te quedes con la duda. El enemigo está metiendo muchas dudas hoy en día. ¿Sí? La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, es el único medio verdadero para transformar el corazón del ser humano. No hay más, ¿eh? ¿Y cómo se va a transformar? Leyendo la palabra. Escuchando la palabra. ¿Sí? Mientras que la salvación por la fe es un acontecimiento único. Y hay muchos que se olvidan de la salvación, ¿eh? Y ya van, son predicadores, son esto, pero ¿y su salvación? Pero mucha atención. Termino con esto. La renovación de la mente por la palabra de Dios, escucharla o leerla, es un proceso continuo. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos de ser como la luz de la aurora, que los hijos de Dios debemos de ser como la luz de la aurora, se lo estoy parafraseando, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y cómo podemos ir de aumento en aumento? Pues escuchando, obedeciendo y practicando. Escuchando, obedeciendo y practicando la palabra de Dios, lo que leemos y lo que escuchamos. Familia, la pregunta es, ¿qué estás o qué estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿A Mira? No sé si todavía sale a Mira. O ahí en los horóscopos. ¿Quieres saber lo que dice de los horóscopos? Y si te la estás creyendo, pues ve ahí al libro de Isaías. Del capítulo 11 al capítulo 13. Y te va a decir más o menos así. Ahora ve y consulta a los que miran las estrellas, los que consultan a los astros para decirte tu porvenir. Bueno, pero léelo. No está diciendo que creas en el horóscopo. Quiero que lo leas para que te des cuenta de las mentiras que hay hoy en día. Hoy en día hay predicadores que están hablando aberraciones, de verdad, ¿eh? Y se están soltando, como dije al principio, los profetas impresionantemente, ¿eh? Recordemos que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y ya tienes fe porque has oído la palabra. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, escuchar la palabra. Escuchar a Dios, familia. Escuchar a Dios. Mucha atención. Yo no te estoy asustando, ¿eh? El escuchar a Dios tiene que ver, pero muchísimo, con nuestra relación personal con Él. ¿Cuánto tiempo pasas con Él? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Con qué atención y con qué expectativa escuchas una predicación? Yo te digo una cosa, los que predicamos, al menos aquí, en Visión Cristiana Ciudad de México, somos humanos y nos manejamos como con un margen de error. Y esto no quiere decir que me estoy justificando, simple y sencillamente somos humanos y cometemos errores. Pero la Biblia no tiene un solo error. El Espíritu Santo te va a sacar de todo error en el que tú caigas. Y el Espíritu Santo te va a mostrar el error en el que yo pueda estar predicando o cualquiera de los que predicamos. Pero escucha a Dios. Ten fe
y escucha a Dios y lleva a la práctica la palabra. Vamos a orar. Padre, tú conoces nuestro corazón. ¿Qué podemos decir, Señor? Yo podría hablar mucho de mi familia, de la misma congregación, de cada uno de ellos, pero, Señor, quien nos conoce a la perfección, pero así con todo el sentido de la palabra perfección, eres tú, Señor. Quien nos escucha a la perfección, lo que decimos, lo que pensamos, eres tú a través de tu Espíritu Santo. Quien sabe cómo está nuestro corazón también es Cristo Jesús, porque Él veía el corazón de la gente en aquel entonces como hoy en día. De manera que no podemos esconder nada, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe se esté purificando día a día y que vaya creciendo día a día, Señor. Pero escuchando y leyendo tu palabra, Señor. No escuchando el consejo de nadie. Por eso dice tu palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en su ley, en la ley tuya está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Señor, gracias, Padre, que tu palabra sea nuestra guía, Señor. Y a nosotros, Señor, los que predicamos, danos, Señor, sabiduría, danos visión, discernimiento, entendimiento y tener, Señor, cuidado, Señor, bajo tu guianza, de predicar lo que tenemos que predicar bajo tu guianza y no nuestras fuerzas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pongo en tus manos a todos mis hermanos oyentes por las diferentes plataformas, los cubro con la sangre de Jesús y te pido, Espíritu Santo, que pongas en ellos el querer como el hacer para tener la fe correcta, para poder escucharte con claridad y también, Señor, poder obedecer y llevar a cabo tus mandatos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.